Dale. Ah, ¿Se ve? por las dudas, si alguien de verdad tiene algún... no se acuerda de lo que dice el teorema de los residuos, puede interrumpir o preguntar en la presentación. Igual yo medio que hice ahí, puse una diapositiva con el teorema, o sea, no el generalizado, sino Ah, como está el bien, más básico que sirve para el ejercicio. está buenísimo. Entonces te dejo nomás. Dale. Bueno, yo voy a presentar el ejercicio 5 del práctico 8, que básicamente la letra dice que tenemos una función r de x y, que es racional, y que nos anula en el denominador en la circunferencia unitaria. Lo primero que dice es probar que la integral de 0 a 2pi de esa función evaluada en el coseno de tita del seno de tita es igual a menos i por la integral en la curva gamma de r en un medio de z más 1 sobre z y 1 sobre 2i de z menos 1 sobre z de z sobre z. Y te dice, siendo la gamma la circunferencia unitaria recorrida en sentido antirario. Y en la parte B son tres integrales que hay que calcular en base a eso. Entonces, en primer lugar voy a probar la parte A. Tenemos la función y tenemos que probar eso que está ahí. En primer lugar, yo lo que tomé es la curva gamma, que va a ser e a la i tita, con tita perteneciente a 0,2pi. Porque o sea, es la circunferencia unitaria en los complejos. Y lo que va a ser importante recordar acá va a ser que el coseno de tita es e a la i tita más e a la menos i tita sobre 2, y que el seno de tita es e a la i tita menos e a la menos i tita sobre 2i. ¿Por qué? Porque por definición de integral compleja sabemos que la integral en gamma de una función f de z va a ser igual a 0,2pi, o sea, con gamma la circunferencia unitaria, ¿no? Va a ser la integral de 0,2pi de f evaluado en la curva por la derivada de la curva, ¿no? Entonces, sabiendo eso, podemos tomar la integral, o sea, en vez de tomar de este lado, empezamos por este lado para demostrarlo, ¿no? Entonces, tomamos la integral y hacemos eso, o sea, sustituimos las zetas por el valor de la curva y todo lo que vale la función, inclusive la z esta que está acá, ¿no? Que no hay que olvidarse, la sustituimos toda por e a la i tita y por la derivada de la curva gamma, que es esto que está acá. Y nada, haciendo cuentas, vamos a llegar, bueno, les muestro más o menos, les explico. Em, Acá tenemos e a la i tita más 1 sobre e a la i tita, que es lo que nos queda cuando sustituimos z. Entonces esto, desarrollándolo, esto es e a la menos i tita, metemos el 1 medio para adentro, entonces tenemos e a la i tita más e a la menos i tita sobre 2, y de este lado nos va a quedar e a la menos i tita, perdón, e a la i tita menos e a la menos i tita sobre 2i. Y que esto, por lo que yo les dije que había que recordar, esto es coseno de tita y esto es seno de tita. Entonces, ya está, o sea, porque no, nos queda que nos queda esto, porque i al cuadrado acá, que fue se nos fue, o sea, este i que teníamos acá lo saqué para afuera y nos queda menos i cuadrado, pero i cuadrado es menos 1, entonces menos por menos 1 queda más. Entonces ya nos queda demostrada la integral. No sé si fui muy rápido o no se entendió. Para que responda el resto. Muy bien. Bien, está. Porque no veo el chat. Sí, ahí en el chat, por lo menos algunas personas se ve que entendieron porque dijeron que sí. Está de más. Entonces sigo. Si se entendió esto, entonces
voy a paso a la parte B y acabo un recordatorio más o menos de lo del teorema de los residuos y el cálculo de los residuos. Yo me basé no en el teorema generalizado porque no era necesario para esta parte, dado que estamos trabajando en una curva que es una circunferencia unitaria. Entonces, o sea, me basé en el teorema para índice 1, ¿no? Que te dice que F holomorfa en gamma menos un conjunto de puntos finitos, y gamma un abierto relleno, gamma una curva cerrada simple, tal que su índice es 1, entonces la integral de gamma f de z es 2pi por i por la sumatoria de los residuos de eso, o sea, el residuo de cada punto, ¿no? Y el cálculo de residuos, o sea, tenemos f que tiene un polo de orden m en cierto punto, zi. Entonces multiplico la f de z por z menos zi a la m, para obtener una nueva función g de z tal que g de z va a ser holomorfa. Entonces para calcular el residuo, por lo que explicó Fabio en la clase pasada, podemos derivar esa g con m a la menos 1 veces, o sea, si es de polo de orden m, vamos a derivarla m menos 1 veces evaluada en ese zi, que es donde está el polo, y eso va a ser igual a m menos 1 factorial por a la menos 1. Y a la menos 1 justamente es el residuo. Entonces ahí con eso podemos calcular el residuo. Eso va a ser importante para ahora, para la parte B, que es puro cálculo. Y paso a la parte B. Bueno, en la parte B, la primera integral es de 0 a 2pi de 1 sobre 5 más 4 seno de tita de tita. Entonces, por la parte A, podemos tener una función racional r de x y tal que no se anule su denominador, la circunferencia unitaria. Entonces podemos usar eso. ¿Cómo? O sea, tomamos r de x y 1 sobre 5 más 4i, tomando i como seno de tita, ¿no? Porque por parte A, como dice acá, el r coseno de tita, seno de tita, es menos i por r, un medio, bla, 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 con gamma circunferencia unida. Entonces, evalúo la r, esa que tenemos, en esto, ¿no? Que es por lo que decía la parte A. Entonces, básicamente, teníamos 1 sobre 5 más 4i, o sea, más 4 seno de tita. Y por lo que decía en la parte A, va a ser esto, ¿no? O sea, hay que sustituir la i que teníamos por esto. Entonces, lo sustituyo acá. Creo que me pasé. Ahí. Entonces, está haciendo cuentas. Sustituyo por esto. Acá nos queda z menos 1 sobre z, es z cuadrado menos 1. Todo sobre z, ¿no? Y acá aparece z. Bueno, después puedo reducir esto 4 sobre 2, me queda 2 acá. Y acá, por ejemplo, hago un truco de multiplicar por i sobre i para que me quede acá menos z, y acá multiplico por la i acá abajo, que tenía acá, para que me quede de esta forma. Porque lo que quiero llegar es a que me quede así. ¿Para qué? Para después acá saco el menos 2i de factor común, y después puedo expresar todo esto como con sus raíces, ¿no? Para después de acá poder hacer lo del cálculo de residuos. Acá capaz que fui medio rápido porque o sea, son cuentas, pero si quieren que desarrolle más las cuentas, no sé. Sí, o sea, tenés un polinomio de grado 2 y le buscas las raíces, digamos. Claro, Lo básicamente eso. Y nada, después la integral en gamma, entonces, con r evaluado en esto, nos va a quedar así, porque llegamos a que r era esto. Entonces, teniendo eso, sacamos este menos 2i para afuera, y vamos a tener que esto nos queda un medio, y tenemos esto que es lo que tenemos que resolver, digamos. Que acá yo le puse que R, pero en realidad va a ser como una F nueva, porque
porque sacamos, R en realidad era esto, pero teníamos un Z acá, entonces se nos reduce con este, ya como que queda una nueva función, ¿no? Y bueno, dice, como no se debe anular su denominador en gamma circunferencia unitaria, por hipótesis, se va a definir en C menos I menos I sobre 2. ¿Por qué? Porque menos 2i, que es la otra raíz, digamos, es un punto que está fuera de la circunferencia unidad. Entonces, como que no vamos a tener problemas ahí. En esa singularidad, como que no va a tener problema la región en la que estamos integrando. La única que nos da problema es menos i sobre 2. Entonces, estamos en las hipótesis del teorema de los residuos. Entonces sabemos que esta integral va a ser 2pi por el residuo de esa función en menos i sobre 2. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular el residuo. La función tiene polo de orden 1 en menos i sobre 2, dado que, como estaba acá, aparece una vez sola, entonces es polo de orden 1. Entonces multiplicamos a la función por z más i sobre 2, y con eso tenemos 1 sobre z más 2i, que es g de z, donde g de z va a ser una función holomorfa. Entonces el residuo de f en menos i sobre 2 va a ser g en 0, porque era la derivada de m menos 1, pero como m es 1, 1 menos 1 es 0, entonces simplemente nos va a quedar g evaluado en menos i sobre 2. Y eso, como g era 1 sobre z más 2i, eso va a quedar 1 sobre menos i sobre 2 más 2i, que es 2i sobre 3. Eso es el residuo en menos i sobre 2. Entonces, juntando todo lo que teníamos, en principio queríamos calcular esto. Habíamos llegado a que R evaluado en un medio de z más 1 sobre z y todo eso, nos daba esto. Y esta integral recién calculamos que es 2pi por el residuo. Entonces, nos va a quedar todo menos 2 tercios de pi. No sé si se entendió. Buenísimo. Y dice que siempre van a ver que estamos haciendo cuentas. Empezamos con una integral real, nos vamos a los complejos, y cuando volvemos al resultado, para que todo tenga sentido, tiene que volver a ser real. Porque arrancamos en integral real. Ah. Digo, por ejemplo, si empiezan a hacer una cuenta y esto le da una parte imaginaria y algo está mal. Eso, ya, recuerden que por lo general, con residuos queremos calcular integrales reales. O sea, los resultados nos tendrían que terminar dando reales. Ahí hay una pregunta en el chat, te la leo si no la puedes leer. Dale. ¿La R sería la original o la de la que se ven las singularidades? Estaba bien, eso fue un error mío. Seguramente se refiere a esto. Acá yo le puse R, pero en realidad es F, porque la R evaluada en todo esto es esto. Pero después tenemos el Z, que es propio de la función de la parte A, esa que nos decía que era sobre dz sobre z. Entonces se nos van los zetas y nos queda como esta nueva F. Es como una nueva función que utilizamos para calcular los residuos. No es propiamente dicho la R, ¿no? Está bien. Y después, otra pregunta es que no se entendió bien cómo aplicar la parte A. Creo. Esa ¿Cómo pregunta, aplicar la ¿no, parte Juan A? Pablo? Sí. Para que voy para atrás. Hay algo que capaz que confunde un poco, que es después capaz que hago un comentario de estamos con una función de dos variables. Si se fijan, R de x y una función a priori, es un polinomio en dos variables. ¿Qué tiene que ver con los complejos, todo eso? Es como medio raro. Es una función de dos variables complejas. O sea, el R de la izquierda es una función, parece real, ¿no? Está evaluada en coseno y en seno.
La R a la derecha, se fijan, es una función que tiene dos entradas complejas. Sería como una función de los complejos al cuadrado de los complejos, ¿no? Pero si se fijan, lo estamos evaluando solo en Z. Es decir, hay como una composición escondida ahí, que capaz que después se las comento, pero digo, la R a secas, solo la R, es una función de dos variables complejas. En la primera entrada tienen una y en la segunda entrada tienen otra. Lo que pasa que en realidad la están evaluando en el mismo Z de los lados, entonces se vuelve una variable, ¿no? Pero capaz que después vamos a eso que es un poco más fino. Es un cociente de polinomios, tampoco es súper complicado. Y creo que iba en esta pregunta con lo que estás mostrando en la pantalla, lo Juan Pablo. No sé si era específicamente eso lo que preguntaba. ¿Estás ahí, Juan Pablo? Y no sé, a ver, ¿cómo que eso de R coseno de tita seno de teta? Es medio raro esto, ¿no? Sí, sí, por eso digo que parece raro, pero Pero pensá que R, ¿dónde ves algo de esa forma para aplicar esto, ¿no? la idea es que tenés un cociente de polinomios reales, es decir, un polinomio que depende de x y arriba en el numerador y un polinomio que depende de x y abajo en el numerador. Ahora estas x y estas y le permitís ser complejas. Entonces tenés polinomios en dos variables complejas, llamaré z y w, pero después lo vas a evaluar en cosas que tengan que ver con la misma variable. Por ejemplo, un ejemplo de una R es, bueno, la de este ejercicio, lo pasa en este ejercicio, la R solo dependía de la segunda coordenada, de la I. Por eso capaz que me varía un poco, pero la R podría ser, por ejemplo, arriba x cuadrado más y cuadrado y abajo 3x. No sé, puede ser cualquier cosa. Ese sería un posible R, ¿no? Ahora el x y el y en el lugar de la izquierda están evaluados en coseno y seno. Y en la expresión de la derecha, el x va a ser un complejo que depende de z, y el y va a ser otro complejo que depende de z. Entonces, de un lado tengo una función, del lado de la izquierda voy a tener una función real, del lado de la derecha voy a tener una función que cuando la sustituya con las z va a ser una función compleja como la que estamos trabajando. Porque la sustituya por esas expresiones, me va a quedar, de nuevo, cociente de polinomios que dependen de z. Va, de polinomios no necesariamente, depende en qué lo evalúe, ¿no? Pero sí, capaz que es un poquito raro al principio. Es fácil creerse con la cuenta, o sea, la cuenta que hizo Camila o sea, es la cuenta y no puede estar mal. Capaz que sí es un poco más complicado de entender qué es lo que está pasando realmente. Capaz que después Lo que no termino de intentamos. entender son las siguientes diapositivas, ¿no? ¿Cómo eligió el R y cómo le aplicó en este caso? Mm. Bueno, O sea, vos decís cómo sustituí con la R o... ¿Cómo elegiste el R? O sea, el R o sea, viste que en la parte A, como dice acá, te daba como esta propiedad, ¿no? Sí. Bueno, entonces, em, vos tenés, te da esta función que tenés que integrar. Entonces, como es una función racional y te dice que Rxy es una función racional, tal que no se debe anular la circunferencia unidad, vos tomás un Rxy con seno de tita igual i. Ahí va. Claro. ¿Por qué te sirve? Porque la parte A justamente dice que R evaluado en coseno de tita, seno de tita, es esto. Y como acá está evaluado en seno de tita, es una Ah, manera, claro. Sí, 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 sí. Ahora lo ¿entiendes? veo. Está, de más. Bien. Ahí va. Gracias. No, por favor. No sé si sigo, Fabio, o no sé si hay otra duda más. por lo menos en el chat no hablaron más. Así que sí. Está. A ver, está. Ahora paso a la segunda que había que calcular de la parte B, que esta es coseno de tita
dividido coseno de tita más coseno hiperbólico de A. En este caso vamos a tener que trabajar con un parámetro que es A, que después lo voy a explicar bien cómo es. Pero básicamente es la misma idea, tomar el R de XY para utilizar la parte A. En este caso, en vez de Y, vamos a tener X porque es coseno de tita. Y nada, o sea, tomamos la X como coseno de tita y nos queda así la R de XY. Y el coseno hiperbólico de A lo usamos como una constante por ahora. Después vamos a ver cómo depende según cuánto valga A. Pero por ahora, como no depende de tita, lo tomamos como una constante. Entonces, vamos a tener la integral de 0 a 2pi de coseno de tita sobre coseno de tita más coseno hiperbólico de A, que eso vendría a ser acá, como puse acá, R evaluado en coseno de tita, seno de tita. Por parte A, lo mismo, tenemos menos I por la integral en gamma de R de un medio, bla, bla, bla. Con gamma, circunferencia unida en sentido integral. Entonces, otra vez tenemos que calcular R evaluado en un medio de Z más todo eso. Acá son cuentas. Básicamente llegamos hasta acá. No sé si hay alguna duda en esta parte, me avisan. Pero llegamos a esto. Y acá puse un asterisco acá que ahora les voy a mostrar. Porque acá tenemos una función cuadrática donde se llega a expresarla de esta manera, con estas dos raíces. Y ahora explico lo del asterisco. Acá una propiedad que usé para las raíces es que el coseno hiperbólico cuadrado de A es 1 más seno hiperbólico cuadrado de A. ¿Por qué? Porque si hacemos báscaras, vamos a obtener que las dos raíces de la función son menos coseno hiperbólico de A más menos raíz de coseno cuadrado hiperbólico de A menos 1. Entonces esto lo podemos expresar como seno hiperbólico cuadrado, perdón. Y de ahí sabemos que esto es seno hiperbólico de A. Después sabemos que el coseno hiperbólico es e a la A más e a la menos A sobre 2 y que el seno hiperbólico es e a la A menos e a la menos A sobre 2. Entonces se sustituye en lo que habíamos obtenido acá y de acá se sacan las dos raíces. ¿Se entendió? Sí, sí. O sea, después, si no siguen la cuenta, después es ver la cuenta, pero es manipulación del coseno hiperbólico, coseno hiperbólico, ¿no? Y nada, tenemos esas dos raíces y acá teníamos R evaluado de R en coseno de tita, seno de tita es igual a esta integral. Y acá tenemos por z porque si nos acordamos en la parte A decía que la integral era de z sobre z. Entonces por eso que está el z acá. Y nada, ahora tenemos estos 3 puntos que hay que estudiarlos, ¿no? Porque son las posibles singularidades, los posibles polos. Entonces, tenemos Z1 menos C a la menos A, Z2 menos C a la A y Z3 0, porque Z 0. Y ahora es el caso que hay que estudiar según A, ¿no? Porque tenemos este parámetro. Acá Fabio me explicaba que si A es 0, lo que pasa es que Z1 y Z2 van a quedar como menos 1 y quedan como en el borde de la circunferencia. Entonces, como que acá no vale mucho porque como que usar el teorema de Cauchy y del índice y todo eso, como que medio que se rompe la singularidad ahí en el borde de la circunferencia. Entonces, tomamos A mayor a 0 o A menor a 0, porque en A igual 0 es como un caso medio borde y está. Entonces, ay, perdón, te interrumpí. No, que eso está bien, lo dijiste. Yo, para no desarrollar mucho, porque, o sea, hacer A mayor a 0 o A menor a 0 es análogo, o sea, yo me basé en hacer A mayor a 0, pero o sea, para A menor a 0 es lo mismo. Con A mayor a 0, Z1 menos C a la menos A va a estar en la circunferencia. Z2 no va a estar en la circunferencia
y Z3 igual 0, va a estar en la circunferencia pues 0. Entonces la función se va a definir en los complejos menos Z1, Z3, que son los que están en la circunferencia, porque en este caso Z2 no va a intervenir porque queda fuera de la circunferencia. Lo mismo, por el teorema de los residuos, tenemos z cuadrado más 1 sobre z por bla, 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 que es la función, va a ser 2pi por el residuo de f en Z1 más el residuo de f en Z3, que son las singularidades que tenemos. Calculamos el residuo de Z1 y obtenemos esto. No sé si explayarme acá, o sea, es básicamente la misma idea de la parte de la otra integral que habíamos hecho. A la menos a es polo de orden 1, entonces multiplicamos por z más a la menos a, obtenemos una g de 1z y con eso calculamos el residuo y obtenemos esto. Y después el residuo de Z3 es 0 polo de orden 1, lo mismo. Obtenemos una función g de 2 y calculando el residuo obtenemos que el residuo de Z3 es 1. Entonces juntando todo, teníamos R evaluado en coseno de tita, seno de tita, es igual a esta integral, y esto es menos i, este menos i que está acá, por 2pi el residuo, la suma de los residuos, ¿no? Que teníamos que era esto más esto. Y obtenemos este valor. ¿Te da alguna duda? Necesariamente es real, ¿no? Digamos. Sí, en este caso creo que sí. Sí, se supone que es real, sí. Está. Va, creo que lo decía en letra, si no lo decía. No, debería decir distinto de 0. Sí, creo que no lo aclara, pero sí, o sea, se puede asumir que es real, ¿no? O sea, capaz que corregir de práctica, pero la idea era esta, y que hace una real, distinto de 0. Ahí va. Y acá aclaré que, o sea, si A es menor a 0, que es el otro caso que les decía, va a ser la misma idea, pero al revés. O sea, Z1 no va a estar en la circunferencia, Z2 sí va a estar, y Z3 va a estar siempre porque es 0. Entonces es el mismo razonamiento, pero con Z2, Z3 singularidades. Paso a la integral 3, que esta es coseno de 2t dividido 5 menos 3 coseno de t, entre 0 y pi. Acá usé la propiedad de que coseno de 2t es igual a coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. Entonces con eso podemos escribir r de xy como x cuadrado menos y cuadrado sobre 5 menos 3x, usando x coseno de t y seno de t. Que en este caso está expresado con t, pero es lo mismo que si fuera tita, o sea, es la misma idea. Y bueno, y después acá para hacer la integral, lo que usé acá es que, o sea, si ven los límites de integración, en vez de 0 a 2pi, es de 0 a pi, o sea que es la mitad de la circunferencia. Acá lo que usé es que Fabio me dijo que se cumple, acá les muestro la gráfica, es que la función esta, o sea, coseno de 2t sobre 5 menos 3 coseno de t, si la graficamos, vemos que es simétrica de 0 a pi y de pi a 2pi. Entonces lo que podemos hacer es integrar de 0 a pi y dividirlo entre 2, porque como es simétrica, es lo mismo. Entonces, lo que hice fue eso acá. Lo dividí entre 2, la integral, o sea, lo integré como si fuera de 0 a 2pi, pero lo dividí entre 2. Y bueno, hago el mismo procedimiento, R lo evalúo en un medio de bla, 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 y haciendo cuentas, obtengo que R es esto. Acá lo mismo tenía una función cuadrática abajo, hallé las raíces, me obtengo esto. O sea que las singularidades van a ser 0, 1/3 y 3. En realidad 3 en este caso no va a estar en la circunferencia, ¿no? Por lo que puse acá, porque, o sea, 3 queda afuera de la región en la que estamos integrando. Entonces la función se va a definir en los complejos menos la singularidad Z1 y Z3. Y
nada, lo mismo por el teorema de los residuos, esta integral va a ser 2pi por el residuo de z1 más el de z3. Calculo el residuo de z1 hallando una función g de 1. Como es de orden 1, va a ser solo la función evaluada. Vamos a obtener este valor del residuo. Y para z3, hago la deriva, en este caso, ceros de orden 2, porque fíjense que era z, pero teníamos el sobre z de la integral, como se definía así por parte A. Entonces nos queda z cuadrado. Por eso es que es de orden 2. Entonces, calculo en este caso va a ser la derivada de esa g de 2 que hallamos, evaluada en 0, está dividido 1 factorial, y vamos a tener que el residuo de f en 0 va a ser 8/3. Esta parte no sé si quedó duda porque esto el polo de orden 2 todavía no habíamos usado en este ejercicio. La formulita igual la llegamos a comentar la clase pasada. No sé si se recuerdan. Creo que medio que sobre el final. Sigo entonces. Y nada, juntando todo, tenemos que la integral evaluada de r coseno seno es esto. Entonces es menos i sobre 2, 2pi, residuo de f en 1/3, todo eso. Y vamos a obtener que la integral es menos 3/4 de pi. Buenísimo. Creo que ya está, a ver. Sí, ya está. Bueno, ¿alguien se quedó con dudas más que de las cuentas? Porque las cuentas son cuentas de las estrategias, que es lo más importante. ¿No? Yo sé que puede parecer un poquito raro leer, ahora intento como explicarles un poquito para que vean que no es tan raro, pero más allá de eso, ¿dudas? Bueno, creo que están sin duda. Yo no tengo comentarios. Está todo perfecto. Está. Re claro. Si querés dejo de compartir por si vos querés explicar eso. Dale. Sí, es el comentario ese nomás. Dale. A ver. Lo que les comentaba era lo siguiente. Una abogada nomás, pero si fijan, teníamos de esto un lado la integral. 2pi coseno tita de tita. Y del otro lado teníamos, creo que era menos i por integral en gamma, que era la circunferencia de unidad, de r por cosas evaluadas en z. Bueno, no me acuerdo, pero algo así creo que era. Por i, no, algo así, no sé, no importa igual. No, de z. Bien, ¿quién es este r? R es una función racional de dos variables. No. Por ejemplo, R de xy, se puede escribir así, un polinomio de otro polinomio, es, no sé, lo que quieran. Por ejemplo, yo qué sé, 3x cuadrado más 2y sobre x menos y, por ejemplo. No, más 1. Esa es una función racional de dos variables. Lo que aparece acá, si se fijan, es esa función racional de dos variables sustituyendo las x por cosenos y las y por senos. ¿No? De esa forma
o sea, ahora Camila cuando eligió las R's, se fijó en eso, en pensar en los cosenos como las X, los senos como las Y, y en función de eso definir la R que necesitamos. Sin embargo, lo que parece del lado derecho, esto de acá, es como pensar al R como permitirle al X y la Y ser complejas. Como R de ZW es igual a P de ZW, esto, sobre Q de ZW. En este caso sería esto que está acá. Donde Z y W son complejos. ¿Tá? No vamos a trabajar con funciones de dos variables complejas. ¿Tá? Se puede y es todo el mundo. Si se fijan, es como funciones de variables complejas como el cálculo 1, cambiando los reales por los complejos. Se puede hacer cálculo 2 en algún sentido, cambiando reales por complejos. Se pueden definir superficies, se llama superficie de Riemann, se puede hacer un montón de cosas. No nos vamos a meter con eso ahí, pero lo que les quería convencer es que cuando sustituyo la RZW, con cosas que dependan de Z, tanto acá como acá, esta función pasa a ser de una variable sola. ¿Sí? Si tengo algo que es así, R de alfa Z, beta Z, son dos funciones holomorfas que dependen de Z, lo que me queda es algo holomorfo que depende de Z, que era 3 por alfa de Z al cuadrado, más 2 por beta de Z, sobre alfa de Z, menos beta de Z, más 1. Es decir, esto de acá es una función compleja como la que estamos acostumbrados a integrar, y esta es una función real. Y de nuevo, vía términos residuos, podemos conectar estas dos cosas, como se hace en todo el práctico. O en dibujitos. Lo que tenemos es acá, no sé cómo lo voy a dibujar esto, tiene 4 dimensiones, pero tiene acá C, esa recta tiene 2 dimensiones. Y acá tiene otro C. La R a priori está definida acá. Y va a C. Esta es la R de ZW. En este sería el Z. Y el W. Pero en realidad no es la R, no es la R en ZW la que estamos usando en la integral, sino es alguien que viene de Z. Es decir, si quieren, acá tienen Z, perdón, con los complejos. Y acá tienen la función que es alfa, beta, digamos. Este camino que está acá es la función que están integrando. R evaluada en alfa de Z, beta de Z. Es una función que va de los complejos a los complejos. Por eso no hay problemas. Es decir, acá están integrando una función que va de los complejos en los complejos, al evaluar en las dos entradas en Z. Pero están usando una composición de funciones que no son de los complejos en los complejos. Están usando una R que va de acá a acá, componiéndola con una función que, dado un complejo Z, me manda para acá. Es decir, acá tengo Z, acá tengo alfa de Z, beta de Z, ese punto, y acá tengo R de alfa de Z, beta de Z. Es un complejo. La función que estamos integrando es la que manda de este punto en este punto, pero lo escribimos como la composición de esta función con esto. Capaz que la pregunta que le habían hecho al principio Camila, con Pablo creo que fue, de cómo darse cuenta de quién es el R, es básicamente pensarlo. Cuando está expresado así, lo que tenga coseno lo pienso como un X y lo que tenga seno como un Y, y ahí se me arma la función racional que yo quiero usar. No sé si se me sigue mucho. Pero nada, lo que digo que puede generar un poquito de ruido
que tiene una función racional que depende de dos variables en realidad. Formalmente están componiendo con algo que depende de dos variables. Que al final del día no, al final del día depende de una variable sola. Bien. O sea, Fabio, también serviría para integrar, por ejemplo, polinomios coeficientes, digamos, polinomios que sean muy feos, digamos, porque si aplica para coseno y seno, también se puede hacer al revés, ¿no? Digamos. Sí, hay que tener cuidado. Por ejemplo, hay que tener cuidado con que las composiciones, o sea, cosas que inventamos sean holomorfas. Por ejemplo, esta función que pusimos ahí es holomorfa. Es holomorfa. Si vas o sea, fíjate en la prueba, lo que hace básicamente es poner acá la expresión casi que del coseno y del seno, ¿no? Me acaba de faltar el sobre z aquí acá. No. Es decir, capaz que puedes copiar la estrategia esta de tener como una, ¿cómo se dice? Como una función racional evaluada en cosas que no son x, y, en vez de coseno y seno con otras cosas feas. ¿Se puede hacer? Puede ser, no sé. O sea, depende del ejemplo. Siempre, si puedes copiar tu razonamiento, sí. Pero no sé si es tan fácil. Perfecto. Esa era mi duda nomás. Bien. ¿Les queda alguna otra duda? ¿O ya pasamos a la próxima presentación? No. Esto sí, no hay que narrar lo que expliqué ahora. No le den bolas, tipo para hacer un poquito de ruido nomás, de que estamos en realidad considerando la función de dos variables medio que con 10. Bien. Ahora creo que sigue Sofía, ¿no? Es el ejercicio 8, ¿puede ser? Sí, comparto pantalla. Dale, continúa. Ahí se ve, ¿no? Sí. Yo voy a hacer el ejercicio 8 del práctico 8. La letra lo que nos dice es que tenemos un conjunto que está i, 0 y menos i, y una función f que es holomorfa en todo c menos en esos tres puntos. Y también nos dice que esos puntos son polos de f de orden 1. Entonces tenemos tres curvas gamma, que son estas que están acá abajo, y nos dan los datos de que la integral sobre gamma 1 de f es pi por i, la integral de gamma 2 sobre gamma 2 de f es 2pi por i, y la integral sobre gamma 3 de f es menos 2pi por i. También se sabe que f en 1 vale 1 y que f' en 1 vale 2. Entonces lo que nos piden es calcular la función esta f sobre z menos 1 al cuadrado en gamma grande, que es este de rectángulo acá. Bueno, la estrategia de este ejercicio, no tenemos ninguna forma de parametrizar la curva, entonces la estrategia es usar los residuos y el teorema de los residuos. Entonces el teorema de los residuos lo que dice es que gamma, un ciclo homólogo a 0 en omega, y f es una función holomorfa en omega menos una cantidad finita de puntos. Entonces la integral de f sobre gamma es 2pi por i por la suma de los residuos en f de z sub k es cada punto, por el índice de la curva gamma alrededor de ese punto. Homólogo, si no se acuerdan, lo puse acá arriba, es cuando tiene índice 0 respecto a todos los puntos de omega, o sea que yo puedo deformar la curva como quiera. Bueno, entonces, primero que nada, vamos a usar estos datos que nos dio la letra para calcular los residuos de f en el i, en 0 y en menos i. Entonces, de la primera,
la primera curva que encierra a I y a 0, aplicando la formulita, saco que la integral sobre gamma de f es 2pi por i por el residuo en 0 menos el residuo en i. Acá me queda menos porque si se fijan, en i la curva está orientada en sentido negativo, por eso queda restando. Eso es pi por i, eso ya lo sabíamos de la letra. Bueno, acá lo mismo, la integral sobre gamma 2 de f va a ser 2pi por i por el residuo en 0, más el residuo en menos i, porque acá a estos dos los encierra en sentido positivo, menos el residuo en i, porque lo encierra en sentido negativo, y eso por letra también sabemos que es 2pi por i. Y en la curva gamma 3 es lo mismo, la integral me queda 2pi por i por el residuo en menos i, menos el residuo en 0, porque lo encierra en sentido negativo. Y eso me queda menos 2pi por i. Entonces ahí obtengo un sistema de ecuaciones, que lo que quiero es sacar cuánto vale el residuo de f en cada uno de esos puntos. Entonces, este sistema es re sencillo, en el PDF está resuelto, pero al final se obtiene que el residuo en 0 es 3 medios, el residuo en i es 1 y el residuo en menos i es 1 medio. Tengo esas tres cosas, pero yo lo que en realidad necesito calcular es f de z sobre z menos 1 al cuadrado. Entonces voy a considerar la función g de z, o sea, esa, f de z sobre z menos 1 al cuadrado. Y bueno, para aplicar el teorema de los residuos a g, tengo que estudiar sus singularidades. Entonces veamos que g tiene polos en 0, en i y en menos i, que esos son los polos que ya tenía f de z, y también en 1, porque si ven acá el denominador se anula en 1. Bueno, si recuerdan, una función f de z tiene un polo en z0 cuando hago el límite, cuando z tiende a z0, y eso me da infinito. Entonces, eso fue lo que usé acá. Ya sabíamos por dato que f de z que f tenía un polo en z0, o sea, acá lo puse el límite ese, da infinito. Entonces escribo g de z, el límite cuando z tiende a 0 de g de z va a ser el límite de f de z sobre z menos 1 al cuadrado. Entonces eso lo puedo separar, pero como ya sé que el límite de f de z cuando z tiende a 0 da infinito, todo este límite me va a dar infinito. Y por lo tanto concluyo que g tiene un polo en z0. Para los otros, para i y menos i es lo mismo. Ahora voy a eso. Bueno, como el límite de z por g de z es distinto de 0, o sea, esto me da distinto de 0 a infinito, de acá concluyo que z0 es un polo de orden 1 para g. Entonces, puedo calcular el residuo como este límite, zg de z, cuando z tiende a 0. Sabemos que el límite de z por f de z, esto es el residuo de f en 0. Entonces nos va a quedar, cuando z de esto tiende a 0, todo esto me queda 1, entonces va a quedar el residuo de f en 0 por 1, y el residuo de f ya lo teníamos, ya lo habíamos calculado, entonces esto le queda 3 medios. Bueno, y análogamente obtenemos que menos i e i son polos de orden 1 para g. Eso no hice, pero es aplicar los mismos límites que antes del mismo procedimiento, y al final obtenemos que esto que está acá, el residuo de i en g va a ser el límite, o sea, hacemos lo mismo, y al final nos queda esto que está acá, este límite es este límite que está acá, es el residuo de i, de f en i. Entonces nos queda el residuo de f en i por esto, cuando z tiende a i, nos queda 1 sobre i menos 1 al cuadrado, esto que está acá. Lo mismo para el residuo de g en menos i. Perdón.
Y bueno, eso, o sea, no hay que hacer mucha cuenta, es como ir dándose cuenta de las cosas que ya teníamos antes. Y bueno, lo que falta ver es que 1 es un polo de G, que no era un polo de F, pero en este caso sí va a ser un polo de G. Entonces, el límite de Z el límite de G, perdón, cuando Z tiende a 1, va a ser, va a ser infinito, porque está por el denominador, que esto me da 0 acá abajo. Entonces, Z en 1, Z igual 1, G tiene un polo. Entonces, para ver el orden del polo, multiplico por Z menos 1 al cuadrado, y bueno, de acá saco que G de Z tiene un polo de orden 2 en 1. Acá en esta igualdad usé, o sea, sí. Acá multipliqué por Z menos 1 al cuadrado, que se me va con este Z menos 1 que ya estaba en la función. Entonces al final me termina quedando el límite de Z, cuando Z tiende a 1 de F de Z. Y acá usé por dato de la letra que F vale 1, en 1. Entonces, esto me da un límite finito y ahí puedo concluir que G tiene un polo de orden 2 en Z igual 1. Para calcular el residuo de G en 1, utilizamos esta fórmula, que es la fórmula de calcular residuos cuando Z0 es un polo, que ya la hemos usado. Entonces, aplicando esta fórmula, M es 2, porque G tiene un polo de orden 2, lo que acabamos de ver. Y bueno, y Z0 en este caso va a ser 1, entonces eso fue lo que puse acá. Y me queda el límite de Z menos 1 al cuadrado, porque acá esta función H la defino como Z menos Z0, o sea, Z menos 1 a la M, que es 2, por G de Z. Y bueno, utilizando esta fórmula, m menos 1, que vendría a ser la derivada, es 1. Entonces me queda la primera derivada. Y el m menos 1 factorial abajo no lo puse porque es 1 también. M menos 1 me da 1 y factorial queda 1. Entonces, al final me queda solamente f' de z. Y eso, por letra, también sabíamos que f' de z en 1 es 2. Y entonces, finalmente podemos calcular la integral de f alrededor de esta curva, mirando la orientación de la curva, que está todo en sentido negativo, con los residuos que ya teníamos. Y bueno, yo lo sustituí ahí, capaz que se puede poner de una forma más compacta, pero en realidad creo que lo importante del ejercicio es ver cómo calcular a partir de los residuos. No era eso, nomás no había que hacer mucha cuenta. No sé si hay alguna duda al respecto. Buenísimo. No sé, ¿dudas? ¿Tiene alguien? No. Yo un comentario que es una abogada, que al principio de todo, en las hipótesis de primeros residuos, Bueno, sí. que el homólogo se puede pensar de dos formas, ¿tá? Lo que tiene que tener índice 0 es respecto a los puntos que están afuera de la región, no de adentro. Porque el índice es dar vueltas. O sea, un índice te calcula las vueltas que dé los puntos. ¿Tá? Y lo que yo quiero es que no le dé vuelta a puntos que están afuera de la región. Ahí va, sí, está. Tiene que tener índice 0 respecto a los puntos que están afuera. O dicho de otra forma, si mi región tiene un agujero, por ejemplo, que no le dé vuelta a ese agujero porque le estaría dando vuelta a puntos que están afuera de la región. Entonces, se puede pensar de otra forma. Homólogo quiere decir que que creo que lo que intentaste explicar vos al principio, que yo la puedo retraer a un punto. O sea, las curvas homólogas son las curvas que si yo la puedo empezar a deformar hasta llevarlas a un puntito, todo adentro del dominio. Fíjense que si mi dominio tiene un agujero en el medio, yo no la puedo cerrar. ¿Se acuerdan lo de homotópicamente?
límite nula, lo usamos en cálculo 3. Bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, son curvas que las puedo achicar a un punto. Esas son las que me sirven. Pero está, o sea, se puede pensar de las dos formas, es lo mismo. Con esa definición del índice sería que tiene índice cero respecto a todos los puntos de omega complemento. Era ese detallecito nomás. Bien. Claro, o sea, eso te sirve para deformar las curvas que teníamos. En realidad va a terminar contando solo lo que queda alrededor del residuo. Lo puedes deformar para que sea una circunferencia alrededor del residuo. Claro, o sea, nosotros lo que queremos es que la función adentro, o sea, como imagínense tiene una curvita encerrada, que lo que está dentro de esa curvita sea todo parte del omega, ¿no? Para usar todo lo que veníamos usando, salvo el polo, ¿tá? Todo lo que está dentro tiene que estar en omega. Entonces, por eso mismo no podemos encerrar cosas que no estén en omega, porque si no, no podemos usar toda la maquinaria que venimos usando. Simplemente técnico, digamos. Pero lo que hicimos los límites para ver que eran polos de F. Ahí pregunta Lucía, ¿por qué hiciste límites para ver que eran polos de F? Sí, bueno, eso ya estaba en la letra de que F tenía polos en esos puntos, pero en realidad hice este límite para usarlo acá, cuando calculo los polos de G. Porque este límite, por ejemplo, lo uso acá para ver que G tiene un polo ahí, efectivamente. No sé si era Sí. esa la pregunta. Sí, o sea, podés ver que, o sea, podés convencerte de que son polos sin hacer las cuentas. Simplemente hice cumplió con la formalidad de la definición de polo. Claro. Pero sí, o sea, te lo querías que eran polos antes de hacer las cuentas, obviamente. Recuerden que básicamente los polos son donde la función tiene límite, pero tiene un límite infinito. Las esenciales son las que no tienen límite y las evitables son las que sí tienen límite infinito. Los polos los polos en realidad son singulares evitables si pensamos a las funciones definidas en el plano complejo extendido. Es decir, podemos evitar esa singularidad diciendo que va al infinito ahí. ¿No? Pero está. No es que lo veamos así tampoco. Pero bien, buenísimo. Por mí súper claro. Bien, dejo de compartir pantalla entonces. Dale. Fíjense que por lo menos a lo que le sacamos más jugo de residuos es esto, ¿no? De calcular integrales simplemente sabiendo los coeficientes, solo un coeficiente del desarrollo de Lorentz centrado en cada uno de los polos, el A sub -1. ¿No? Es como que cada vez necesitamos menos información para calcular integrales complejas. Y en particular la aplicación que más usamos en el práctico también es calcular integrales reales, que no son fáciles de calcular en los reales, pero si la pensamos como complejos y como los reales metidos entre los complejos, ahí sí se vuelve más fácil por todo el término de residuos. Ahí se cumple lo mismo que, o sea, resolver un polinomio, o sea, la raíz de un polinomio no siempre están reales, pero si le permito, o sea, si agrando el cuerpo, y ahora son los complejos, ahora sí todo tiene solución. Con las integrales estas pasa lo mismo, si en los reales no se pueden expresar las soluciones como primitivas, o sea, tengo una función en el integrando y no puedo calcular la primitiva, me voy a los complejos, lo pienso como una función compleja, me fijo en los residuos y ahí calculo todo. Es decir, en este sentido también los complejos nos simplifican un poco la vida.
Bien. Nos queda una exposición más, ¿no? Que es de Juan Pedro. Dale, ya comparto pantalla y arranco. Dale. Bien. Yo voy a presentar un ejercicio de examen, o sea, si quieren espero un tiempo por si quieren buscar la letra, igual la voy a mostrar, que es el examen de febrero de 2015, concretamente el problema 2, que es sobre el teorema de residuos también. Entonces está. Primero que nada, voy a recordar algo que ya se ha usado en los ejercicios anteriores, así que está. Que es el tema del teorema de los residuos, y para eso voy a poner dos enunciados, porque me parece que si no se entiende bien por uno, por el otro se entiende bien. A ver si. No me está pasando la diapositiva ahí. Ahí está. El primer teorema es el enunciado que aparece en las notas del curso, que pide que una función sea meroforma en omega, que es lo mismo a que la función sea holomorfa menos en un conjunto de puntos finitos, y en esos puntos va a tener singularidades o polos. Entonces el conjunto A es el conjunto de polos de la función f. Y si tomamos también omega mayúscula un ciclo, que un ciclo, si recordamos, es una unión finita de curvas cerradas en también omega menos ese conjunto, tal que el índice de esa curva en los puntos A, que los puntos A son los puntos que pertenecen al conjunto A mayúscula, para todos los puntos que no pertenecen a omega, entonces se va a cumplir el enunciado que ya vimos del teorema de circuitos, donde C1 de A es el residuo de la función f en el punto A. Y después acá abajo puse otro enunciado porque capaz que se puede entender mejor, que nos dice que si una función es analítica en un abierto omega, excepto una cantidad finita de puntos, que van a ser las singularidades aisladas, en este caso de f, que si recordamos, ya vimos que una función analítica es una función holomorfa, entonces esto que le estamos pidiendo acá es lo mismo pedirle que f sea un meroforma en omega, y consideramos una curva cerrada, gamma, que es equivalente a pedir que sea un ciclo. Esto capaz que queda un poco más general, y pedimos que no pase por los puntos Z1, Z2, Zm, que eso se ve también acá en la parte de arriba. Y luego lo otro que pedimos es que sea homotópica a un punto en omega, que con un par de características sería lo mismo pedirle que sea homóloga a los puntos, y esta condición de acá arriba que pide que el índice en los puntos A sea cero para todos los puntos que no están en omega, es lo mismo a esta condición de acá. Y después tenemos lo mismo que arriba, o sea, tenemos el residuo de f en los puntos z sub j, que es lo mismo que el c sub 1 de a, y el índice, de nuevo. Y después abajo hay una nota que es interesante nomás, o sea, para observar que el teorema también es válido si tenemos una cantidad infinita de singularidades aisladas. Entonces, si por ejemplo tenemos una función que sea 1 sobre el seno de z y no acotamos el seno tiene infinitas singularidades aisladas, y lo que nos dice esto es que para esa función también sigue siendo válido, sin necesidad de agarrar y decir, tipo, tomarte el seno entre 0 y 2pi, y eso también lo que va a cumplir es que las multiplicidades, o sea, todos los ceros son distintos, por más de que capaz que te confundes de decir el 0 igual a 2pi, pero como números son distintos. Entonces acá ya dos formas de ver el teorema de los residuos, que me parece que si no queda clara una, la otra lo complementa. Y si no hay dudas acerca de esto, ya paso directamente a mostrar la letra y hacer el ejercicio, que es cortito. Bueno, ahí va. Voy a mostrar entonces, no sé, yo no veo el chat, pero imagino que me llega creo que me llega se me marca arriba si alguien dice el chat, así que... Bueno, ahora voy a mostrar entonces el enunciado del problema. Entonces nos dan una región de los complejos omega, y nos dan una función también que es holomorfa en ese conjunto, y a su vez un disco de centro A y radio R que está incluido en este conjunto, en esta región. Y después nos dicen, si tenemos desde alfa sub i con i igual 1 hasta r los ceros de f en el disco, con multiplicidades m1 hasta mr respectivamente, nos van a pedir hacer tres cosas. Primero es probar esto, y después hacer dos cálculos utilizando lo que probamos anteriormente. Entonces acá nos está pidiendo probar esto que aparece acá, que es, que es muy parecido, por un lado, al teorema de los residuos, pero también es muy parecido al ¿cómo se llama esto? El principio del argumento. Pero el principio del argumento toma también polos, y acá estamos tomando solo singularidades aisladas. Pero si se fijan, el principio del argumento nos da un resultado cuando tenemos f' sobre f. O sea, esta misma integral sin el z a la p. Entonces la idea va a ser, en primera instancia, probar esto de acá.
Después, un segundo caso, nos van a decir, bueno, ahora considera una función phi, que también que es holomorfa, y nos piden calcular esta misma integral, pero en vez de z a la p, phi. Y dos consideraciones que se toman en cuenta tanto para la parte A como para la parte B, es que z a la p es un polinomio, entonces es holomorfa la función. Entonces no agrega singularidades a esta función de acá. Eso lo vamos a ver bien ahora en detalle más adelante. Entonces, que nos digan que phi es holomorfa es importante para que todo lo que hayamos calculado anteriormente siga siendo válido y poder hallar una expresión análoga para este caso. Que esto sale directo de la parte de arriba, ya lo vamos a ver. Y en última instancia nos dan esta integral, nos dicen, bueno, discutir R es la parte de arriba de la sumatoria, si R es distinto de Kpi, con K perteneciente a los naturales, el valor de esta integral. Nos dan que A ahora vale 0, o sea, tenemos el disco de centro 0 y radio de R, y nos queda coseno de Z sobre seno de Z por I a la IZ. Y vamos a ver que se puede observar claramente que las tres funciones son holomorfas, y revisando esta parte de acá tenemos f de z, seno de z, entonces la derivada queda coseno, y phi de z va a ser e a la iz. Entonces es directamente aplicar este resultado de acá. Está tomando en cuenta que la función toda esta de acá, o sea, las tres funciones son holomorfas, y lo que queda entonces es que la función esta va a ser mero forma en todos los puntos, menos los ceros de f de z, que es seno de z. Pero esto lo vamos a ver más en detalle en la parte C. Primero vamos a arrancar por la parte A. Entonces, si no hay ninguna duda acerca de lo que hay que hacer, paso directamente a ver la parte A. ¿Alguien tiene preguntas antes de arrancar a trabajar? Si no, capaz que queda más claro ahora cuando vayamos haciéndolo paso por paso. Dale. Sí, nomás entonces. Bueno, entonces vamos a ver la parte A que nos piden calcular esto de acá arriba, que era lo que habíamos visto antes. Entonces, lo primero que vamos a observar es que la función f por letra es holomorfa, porque nos dan esta notación. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos una función que es holomorfa, se cumple, por cosas que ya vimos en el curso, que todas sus derivadas son holomorfas. Entonces, en particular, f' es holomorfa. Y nosotros lo que queremos ver es qué pasa con f' sobre f por z a la p. Entonces, esta es importante. Entonces, ¿qué pasa? Como f' es holomorfa, y f es holomorfa, y z a la p también es holomorfa porque es un polinomio, entonces todo esto de acá va a ser meroforma en D. ¿Qué quiere decir eso? Que la función esta va a ser holomorfa en todos los puntos, menos en los ceros de z, que es lo que puse acá. O sea, f' de z sobre f de z por z a la p va a ser holomorfa en el disco, que es el dominio que nos dan, sin contar los ceros de f, que por letra son desde alfa sub i desde i igual 1 hasta que también nos dan las multiplicidades que lo vamos a usar más adelante. Bien, entonces una vez que tenemos esto, lo que vamos a ver ahora es aplicar el teorema de los residuos, que es lo que enuncié anteriormente, para poder tener una expresión de esto de acá, porque si nos fijamos claramente, si nos fijamos, vamos a tener la expresión para el teorema del residuo, donde la curva va a ser el borde del disco, tenemos el 1 sobre 2pi, y nuestra función va a ser f' sobre f por z a la p. Entonces, aplicando el teorema de los residuos, lo que vamos a tener es que esta integral de acá, que es la que queremos calcular, va a ser la sumatoria con i igual 1 hasta r del residuo de esta función de acá, f' sobre f por z a la p, en donde tenemos las singularidades, que son los ceros de f, que son los puntos de la forma alfa sub i. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que queremos probar es que la integral nos da esto de acá arriba. Entonces, lo que resta ver es que esto que aparece acá adentro de la integral, o sea, el residuo de f' sobre f por z a la p evaluado en los ceros, nos queda m sub i por alfa sub i a la p. Entonces, si ya probamos esto, ya estaríamos probando lo que nos piden, que es lo que nos faltaría ver. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es definirnos un disco auxiliar, que le vamos a llamar delta sub i. Entonces, como alfa sub i es un cero de orden m sub i de f, entonces vamos a tener que para estos discos delta sub i, que es en realidad capaz que este paso es como para entenderlo un poco mejor, no es del todo necesario. Bueno, se podría seguir trabajando con el disco. Entonces, lo que tenemos es que para cada uno de estos discos delta sub i, se va a cumplir que f de z la podemos escribir de esta forma, que va a ser, agarrar una función g, multiplicarla por z menos alfa sub i a la m sub i, que es lo que hemos hecho todo el tiempo para quitarnos las singularidades aisladas de arriba, como quien dice. Entonces lo que va a cumplir g, que es lo que hemos visto antes, ya que es holomorfa, o sea, le estamos quitando las singularidades aisladas a f, y va a cumplir también que su imagen, o sea, le vamos a pedir a g que su imagen en alfa sub i sea distinto de 0. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos multiplicando por z menos alfa sub i, ya, o sea, esto nos está quitando los problemas que tenemos, o sea, a la m sub i, o sea, por la multiplicidad que tenga. Entonces, esto nos está quitando los problemas que teníamos en esos puntos, y le pedimos que sea distinto de 0 para que tenga sentido todo, cuando evaluemos en alfa sub i. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos la expresión para f de z,
y lo que queremos hallar es cómo es f' de z sobre f de z por z a la p. Entonces, ya teniendo esta expresión, podemos hallar la derivada. Directamente nos va a quedar m sub i por z menos alfa sub i a la m sub i menos 1 por g' de z, que es este primer, no, por g de z, que es este primer término de acá, y después nos queda este término de acá por la derivada de este término de acá, que nos aparece un g' de z. Entonces, nosotros lo que queremos hallar es f' sobre f por z a la p. Entonces nos va a quedar esta expresión de acá sustituyendo lo que está acá arriba. Acá tenemos la expresión para f', acá para f, y nos queda esto, y podemos observar que nos van a quedar dos términos donde se van a simplificar. Acá tenemos que g de z se va a ir en el primer término, y nos va a quedar un m sub i sobre z menos alfa sub i. Y en el segundo término lo que va a pasar es que el z menos alfa sub i a la m sub i se va, porque está arriba y abajo, y nos queda g' sobre g. Entonces tenemos esto, y nosotros queremos hallar el residuo de esto. Entonces está aplicando la definición de cómo se calcula el residuo, nos va a quedar 1 sobre 2pi por la integral de lo que tenemos acá arriba, de esta expresión, que nos van a quedar dos integrales en los discos delta sub i. Entonces la idea es, si hallamos estas integrales de acá, al multiplicar por 1 sobre 2pi, vamos a tener el residuo, y que es lo que queremos calcular que va a entrar en la sumatoria. Entonces la idea es ver cuánto vale esta integral y cuánto vale esta integral. Hay Entonces, la primera observación que voy a hacer... ¿Sí? Como pausa, fíjense que ahí estás usando otro mecanismo que también lo habíamos comentado, calcular residuos, en vez de ir a calcular derivadas, por decirlo de una forma, vas a la integral, ¿no? Es lo que por eso es el nombre residuo, es lo que te queda de integrar cerquita del polo, ¿no? Como comentario nomás. Que las compañeras anteriores, cuando calculan residuos, lo calculan de una forma distinta. Solo como comentario nomás. Pero seguí nomás. Sí, claro, ahí está bien. Bueno, entonces, una vez que tenemos esta integral, o sea, que tenemos dos integrales a calcular, la primera observación que vamos a hacer es revisar este término acá. Este término de acá tenemos que g es holomorfa, y directamente le quitamos las singularidades que tenía, que estaban dadas por f, y tenemos g' arriba, que como g es holomorfa, la derivada también, y z a la p claramente es holomorfa. Entonces, toda esta función de acá, en una primera observación, es holomorfa, y tenemos que el borde del disco es una curva cerrada. Entonces, este término de acá nos va a dar 0, y esto se puede ver por el teorema de Cauchy. O sea, si tenemos una curva phi, en este caso va a ser el borde del rectángulo delta sub i, del rectángulo del disco delta sub i, zeta. Si es una curva homóloga a 0, que lo cumple, como habíamos dicho antes, es que el índice en los puntos z0 que no pertenecen al dominio sea 0 para todos esos puntos, y que la función sea holomorfa, que ya vimos que g' sobre g por z a la p es holomorfa, porque las tres son holomorfas y g no tiene ceros. Entonces esta integral da 0, se anula. Entonces lo único que nos queda es calcular esta integral de acá. Entonces, lo que tenemos es esto, que el residuo nos va a quedar esto de acá, en 1 sobre 2pi por esa integral. Y acá lo que vamos a recordar es la fórmula de Cauchy, porque si recuerdan, la fórmula de Cauchy dice que acá esta f no es la misma que arriba, es el enunciado nada más. O sea, si tenemos una función y queremos ver cuánto vale en un punto interior, entonces eso es lo mismo que hacer 1 sobre 2pi por la integral en una curva cerrada de la función f de z, o sea, z es la variable, sobre z menos el punto. Entonces, si revisamos esta función que tenemos acá arriba, podemos ver que z0 en este caso es alfa sub i, que son los ceros de f, y f de z es m sub i por z a la p. Entonces, utilizando la fórmula de Cauchy, podemos ver que esta integral de acá nos va a quedar directamente a ser m sub i por z a la p evaluado en alfa sub i. Entonces, con eso lo que nos termina quedando es que el residuo nos queda m sub i por alfa sub i a la p, que es lo que dije antes, que era lo que queríamos demostrar para poder llegar a que la integral inicial era la sumatoria de y igual 1 hasta r de esto de acá. Entonces, terminamos de probar la primera parte, que el resultado es este. No sé si quedó alguna duda de algo en el camino, o algo que no se haya entendido, que se pueda explicar un poco mejor. Si quieren volver para atrás para explicar algo mejor, me avisan. A ver. ¿Alguien quiere rever algo? Juliana pregunta, cuando definís la G holomorfa, Sí. a ver, capaz que no por ahí, ver ese diapositivo. Ahí.
Y el Z menos A multiplicado al F. Ahí lo que hizo es un cero de orden M es, es, es como el polo, pero al revés. En vez de hablar de infinitos, hablamos de ceros. O sea, Un polo. creo que ya entendí porque es la misma duda que me estaba quedando a mí. Creo que lo puse al revés acá, que sería G de Z igual Z menos alfa sub I, a la M sub I por Ah, F. sí. Entonces es eso No, nomás. no. Acá le puse al revés. Entonces ahí sí te queda que es holomorfa porque tenés F de Z tiene polos, si le multiplicás por Z menos alfa sub I te queda. O sea, acá sería G y acá sería F. Tal vez está mal que lo tengo que arreglar directamente en la diapositiva. En realidad no, Pero creo que. A ver, o déjame no. ver. Creo que está bien lo que pusiste, porque lo que estás haciendo ahí es como Ah, porque F tiene sacar. ceros, no tiene polos, es verdad, es eso. F Es al tiene revés ceros que. y no polos. O sea, si fuera polo, sí es al revés. Pero. O sea, lo que estamos haciendo. Si Claro. querés pensarlo así, G de Z es FZ sobre Z menos alfa y a la M. Al revés del polo que lo multiplicás, bueno, en los ceros lo dividís. ¿Tá? G de Z se puede escribir como F de Z sobre Z menos alfa y a la M. Claro, o sea, lo que tenemos es Con esta G parte de morfa. acá, y Z a la P no te genera problemas, F' tampoco. Lo que te genera problemas es F de Z y querés, o sea, claro que o sea, te queda dividiendo. Entonces la función en vez de ser F de Z es 1 sobre F de Z. Entonces ahí sí podrías aplicar eso. G de Z igual Z menos alfa sub I a la M sub I sobre F de Z. Y ahí está, despejás. Claro. Sí, esa es otra forma de verlo. Pero si querés pensar en su desarrollo de potencias, pensá que F es un polinomio, para arrancar. Y lo que estamos haciendo es, si F tiene un 0 en alfa i, lo descomponemos el polinomio como un producto de z menos alfa i con el orden que tenga ese 0 por el resto del polinomio. Bueno, además, no solo valen polinomios, sino valen funciones holomorfas en general, que son casi que polinomios. Entonces haces lo mismo. Como que sacás de factor común, entre comillas, z menos alfa i, elevado al orden que tenga. Bueno, si no hay ninguna otra duda, las partes B y C son bastante directas. Y si quieren pasamos ahí y vemos si quedó alguna otra duda para atrás. Ahí va. Bueno, la parte B lo que nos pide entonces es calcular como ya dije antes, para una función holomorfa en omega, esta integral de acá. Entonces vamos a recordar el resultado que tenemos de la parte anterior, que nos dice esto. Entonces, en vez de tener phi de z, tenemos z a la p, y como la función phi es holomorfa, exactamente los mismos cálculos que hicimos para la parte anterior siguen valiendo para phi de z en vez de z a la p. Entonces, en vez de aparecernos acá un alfa sub i a la p, nos va a aparecer phi de alfa sub i, porque nosotros teníamos z a la p y evaluábamos en alfa sub i y nos aparecía un alfa sub i a la p acá al cuadrado. Entonces está, esto de acá, o sea, todo sigue siendo válido porque phi de z es holomorfo. Eso es importante porque si no nos agregaría alguna singularidad aislada o podría agregarnos algún problema que habría que evaluarlo un poco mejor y capaz que podríamos llegar a un resultado análogo igual. Entonces al final llegamos a eso que dije. O sea, lo que nos queda, en vez de quedarnos alfa sub i a la p, nos va a quedar la función holomorfa evaluada en alfa sub i, en los ceros de f. No sé si hay alguna duda acá, pero la parte B es esto nomás. Sí, el z a la p no tiene nada especial, dicho de otra forma. Solo es el holomorfo. Claro. Entonces, si ya quedó claro, vamos a ver la parte C, que es una aplicación. O sea, nos agarran y nos dicen, bueno, calcula esta integral de acá. Nos podrían dar, bueno, estamos en los complejos y nos dan esta integral para calcular. Entonces ya sabemos el resultado anterior, que nos dicen que si tenemos la integral de f' sobre f por una función holomorfa, es válido usar el resultado anterior. Entonces, lo primero que vamos a observar, como dije antes, es que estas tres funciones son holomorfas. No tienen ningún problema. Entonces, como las tres son holomorfas, o sea, la composición, o sea, coseno sobre seno por i a la iz va a ser mero forma en todos los puntos del disco de centro cero y radio de R, sin contar a o sea, los ceros de f, que son las singularidades de esta función que tenemos. Entonces está, como dije antes, tenemos f de z igual seno de z, f' de z coseno de z, y phi de z igual a la iz. Entonces está, podemos observar también que como los ceros son, o sea, los ceros de f son los ceros de seno, que son de la forma kpi, con k perteneciente a z, y que cumplen que todas sus multiplicidades son 1 porque no se repiten los ceros, que es lo que había dicho antes. Y estamos tomando acá desde 1 hasta beta, que a beta le llamé la parte entera de R,
porque nos dicen que R es distinto de capi, y nosotros queremos ir hasta el último capi que aparezca. Entonces, tomando la parte entera, estamos tomando el último cero que cae dentro del disco de centro cero y radio de R. Entonces ya tenemos todo, o sea, tenemos o sea, la sumatoria va a ir desde 1 hasta la parte entera de R, que es beta, y tenemos cuánto vale phi de z, que phi de z es e a la iz, y tenemos también que las multiplicidades son todas 1. Entonces el m sub i no va a aparecer porque son todas 1, y en phi de z nos va a quedar e a la iz y lo vamos a evaluar en los polos. Entonces lo que nos va a quedar es, esto iba después, pero no importa. Entonces nos va a quedar esta integral de acá, que se puede escribir como la sumatoria desde 1 hasta la parte entera de R de e a la i capi. Entonces acá lo que vamos a observar es que e a la i capi, por un lado es 1 si k es par, o sea, nos queda e a la 0, e a la 2pi, e a la 4pi, y todo eso estamos cayendo siempre en el mismo punto de la circunferencia unidad, que es 1. Y en el otro caso, el caso contrario, si k es impar, nos queda e a la pi, e a la i 3pi, e a la i 5pi, o también con k negativo es análogo, y siempre estamos cayendo en la circunferencia de unidad en el punto -1. Entonces, utilizando esto, nos queda que esta integral de acá que queremos calcular, nos va a quedar la sumatoria de muchas veces 1 y -1. Entonces, como arrancamos en 1, el primer término siempre va a ser e a la i capi. En realidad, e a la i pi. Y eso es -1. Entonces, vamos o sea, dependiendo de cuánto valga la parte entera de R, vamos a hacer -1 más 1 menos 1 más 1, arrancando en -1. Entonces, dependiendo de si la parte entera de R es par o impar, nos va a quedar 0 si la parte entera es par y -1 si la parte entera es impar. Acá hay un tema con la solución, porque la solución se toma la sumatoria desde k igual 0, pero el resultado que vimos era desde k igual 1, y después está, para mí lo que calculaban al final estaba mal, pero es un detalle, ¿no? Es lo mismo que acá. Entonces acá, como el resultado que habíamos hallado era desde k igual 1, el primer término es -1, y si la parte entera vale 1, la parte entera de R, entonces tenemos un único término y eso nos da -1. Y si es par, le estamos sumando un 1, nos termina quedando 0. Entonces acá estaríamos resolviendo la integral, dependiendo de cuánto vale R, que nos lo pueden dar al principio, ya queda determinado un único valor para la integral. Entonces, no sé si hay alguna duda acá de alguna de las tres partes, pero con esto ya termina la presentación, ya termina el ejercicio. Al final del día, fíjate que lo que estamos haciendo es, a lo último, simplemente nos fijamos en el disco tercero radio R, cuántos polos quedan adentro, básicamente. O sea, Sí, claro, o sea, siempre está atrás de todo esto el teorema de los residuos, que se usa para probar la primera parte. Entonces, claro, nos interesa los polos que quedan adentro, y con eso nos interesa el residuo de cada polo y su índice, claramente, porque los que están afuera tienen índice 0, y con eso los evitas. Entonces está. muy bien, a ver. Estoy viendo ahora si se empieza en k igual 1 o en k igual 0. Aunque en k igual 0. Yo para eso me basé en lo que había hecho en las partes anteriores, porque lo había definido de k igual 1. Entonces, no sé. Sí, porque, a ver. En k igual 0 correspondería al alfa sub 0, que sería 0, porque ese también es un 0 del seno. ¿No? O sea, sí, o sea, aparte o sea, está dentro del disco también, pero como que ahí habría una discordancia entre la prueba que hice antes, que arrancaba en 1, pero en realidad lo que yo estoy tratando de hacer es sumar los polos, ¿no? Entonces capaz Sí, que el sí. índice no es de mucha importancia que arranque en 1 o en 0. No, mientras lo sumes todos, Por eso, claro. arrancas donde quieras. Estaba viendo eso. Y ahí lo sumas todos, ¿no? Sí. Si no, si fuese desde k igual 0, o sea, tomando en cuenta ese polo también, que tiene sentido, en ese caso tiene sentido de que sea k igual 0. Yo lo tomé así porque en la parte anterior habíamos llegado a esta relación, pero es verdad que en este caso no está tomando el polo que hay en 0, y el polo que hay en 0 queda dentro del disco, justamente está en el centro. En ese caso nos quedaría 1 si beta es impar, y 0 si beta es par. Sí, O, sí. o si beta es par. Sí. 1 y 0. Sí, es un tema de cómo lo enumeramos.
Pero simplemente, Sí, o claro. sea, al final del día es agarrar todos los pueblos que quedan dentro del disco de Center C de Radiador. Ahí va. Entonces está, o sea, por ese lado, el índice en la sumatoria no sería, o sea, es importante, pero, o sea, no es estrictamente de 1 hasta R, como dice, sino que la idea es considerar todos los pueblos y tal. Está bien. Pero Buenísimo. eso lo modifico entonces y tal, creo que es lo único que hay para modificar acá. Y capaz que podría agregar un comentario en la parte de cuando defino geolomorfa de por qué la defino así nomás. Como por si a alguno le queda la misma duda después, no sé. Sí, dale. Pero tan, Más dudas de los que quedan escuchando. O sea, lo último es una aplicación de lo anterior, nomás. Bien. Ya estamos en la hora, ¿no? Ah, sí, estamos pasados. Bien. Bueno, iba a hacer algunos comentarios prácticos, pero ya no hay tiempo. Comentarios no, tipo piques. De todas formas, ustedes los que están acá están en el grupo de Telegram, si es que Yo tienen sí. Telegram, yo estoy, sí. ¿no? Después les mando por ahí algunos piques para algunos ejercicios, si no los encargan todavía del 8. El link está en el Legacy, ¿no? No lo bajo nunca. En novedades, en el foro. Después les paso algunos piques ahí para, para encarar algunos ejercicios. En el 8, por ejemplo, no me acuerdo qué número es. En el 6, por ejemplo, que hay una sugerencia. Yo lo hice de otra forma, que me parece un poco más rápida, después les los comento. Por ejemplo, y no sé, en la parte 2 aparece una raíz compleja, hay dos formas de encargar eso, con un cambio variable o definiendo la raíz compleja en cierta región de tal forma que sea la morfa. Bueno, ese tipo de piques capaz que después los charlamos por ahí, ¿no? Así estamos en contacto por ahí y bueno, después nos vemos para meter clase de consulta, ¿no? Más de una, antes antes de la prueba, ¿sí? ¿Qué más? No sé, vamos viendo, porque capaz que van a usar este tiempo para encarar con otra materia y empiezan a estudiar dentro de, no sé, 3 semanas, así que es periodo de parciales ahora, ¿no? Puede ser, ahora nomás. Está por eso. Si no, o sea, si tienen parciales, no nada de complejo ahora. No, o sea, nada de práctico, estudian lo otro. Y después hablamos para coordinar consultas, ¿vale? Así que nos veremos de nuevo en las consultas. Gracias, Fabio, y nos vemos.